Bueno, y en esta actividad nos dicen que Janina y Ale diseñan un portarretratos. Un portarretratos cuadrado con 11 venecitas de longitud, como se muestra en la figura. ¿Qué son las venecitas? Bueno, las venecitas son como pequeños azulejos de distintos colores y diseños en composé que se utilizan por lo general para revestir paredes de cocinas, baños, piscinas y elementos decorativos como en este caso el portarretratos. Tenemos acá 6 cálculos distintos como para seleccionar cuál o cuáles, no sabemos, se corresponden con la cantidad de venecitas utilizadas en el diseño del portarretratos de Janina y Ale, pero sin hacer las cuentas. Es decir que tenemos que hacer foco en el significado de esos cálculos, o mejor dicho, en su interpretación. Vamos con el primero de ellos, 11 por 11. Quedamos con 2 tiras de 11 venecitas cada una. Y vamos a ir agregando más de esas tiras hasta completar las 11. Y como ven, con esta cantidad de 11 por 11 venecitas, hemos tapizado por completo el portarretrato. Así que no es la cantidad de venecitas que estábamos buscando, porque no se corresponde con el diseño, ¿no es cierto? Bueno, veamos cómo nos arreglamos con 4 tiras de 11 venecitas cada una. Ya tenemos 2 y agregaremos otras 2, que las vamos a voltear horizontalmente como para poder distribuirlas de acuerdo al diseño que teníamos. Pero vemos que nos excedimos en 4 unidades, en 4 venecitas. Así que a la cantidad de 11 por 4, que es lo que tenemos ahora de momento, tendríamos que quitarle 4 unidades para lograr las venecitas del diseño de Janina y Ale, ¿sí? Así que a la cantidad entonces 11 por 4 le restamos 4 y es ahí que obtenemos la cantidad que estábamos buscando. Probemos para 11 por 11 menos 9 por 9. Fíjense que si tenemos 11 por 11 venecitas, tendríamos que tapizar otra vez por completo el portarretratos. Y a esa cantidad de 11 por 11 tendríamos que retirarle 9 tiras de 9 unidades, 9 tiras de 9 venecitas cada una, ¿no es cierto?, para que se pueda ver la foto. Y es así como lograríamos el diseño del portarretratos. Probemos sumarle, por ejemplo, 2 tiras de 9 venecitas y otras 2 tiras de 11. Es decir, una cantidad de 9 por 2 más 11 por 2 venecitas. Y vemos que tranquilamente obtenemos el mismo diseño. Y por último, si tenemos 2 tiras de 9 venecitas, una acá y otra acá, es decir, 2 veces 2 tiras de 9 venecitas, lo que sería una cantidad de 9 por 2 venecitas, y a esa cantidad, si le agregamos o si le sumamos 4 unidades, obtenemos también la cantidad de venecitas que lleva el diseño. Con esto vimos que para un mismo diseño que lleva una determinada cantidad de venecitas, podemos calcular esa cantidad de 4 maneras diferentes. Vamos con la siguiente actividad que dice: en este cuadrado se sombrearon los cuadraditos del borde. ¿Cuántos cuadraditos sombreados hay en el cuadrado? Recordemos que no es la idea de contarlos, sino más bien de entender cuál es el cálculo asociado al problema. Podemos encarar de varias formas. Una de ellas podría ser la cantidad total de cuadraditos, es decir, una cantidad 5 por 5, a esa cantidad quitarles los del centro, que serían 3 por 3. Otra sería contar la cantidad de cuadraditos de los laterales, que serían 5 de cada lado, y sumarle los cuadraditos que nos faltan, los de arriba 3 y los de abajo 3. O sea que podríamos decir que los cuadraditos del borde serían 5 por 2
más 3 por 2. Y a partir de allí les dejo para ustedes si quieren extrapolar para un cuadrado de longitud igual a n cuadraditos. Antes de calcular para el caso de un cuadrado de 71 cuadraditos de longitud, veamos algunos otros casos más simples, como un cuadrado de 6 por 6 cuadraditos al que le quitamos todos los cuadraditos del centro que harían una cantidad de 4 por 4, o a otro de 7 por 7, en donde expresar la cantidad de cuadraditos del borde serían quitarle a ese cuadrado que tiene 7 por 7 cuadraditos la cantidad de 5 por 5. Y siguiendo con este razonamiento, sin necesidad de dibujar, deberíamos poder generalizar para un cuadrado de n por n cuadraditos al que tendríamos que sacarle una cantidad de n-2 por n-2 cuadraditos del centro. Y a partir de acá es fácil plantear cuántos cuadraditos en el borde tiene un cuadrado de 71 cuadraditos de longitud, por ejemplo, en donde si n es igual a 71, n-2 serían 69. Entonces nos quedaría un total de cuadraditos del borde que sería igual a unos 71 por 71 menos 69 por 69. Bueno, acá en este ejercicio tenemos un cuadrado de 135 cuadraditos de longitud, en donde para el mismo problema de calcular los cuadraditos del borde, Matías, Manuel y Juliana hicieron sus cálculos y esquemas cada uno por su lado. Matías plantea que la cantidad de cuadraditos del borde resulta de sumar a dos bloques de 135 otros dos bloques de 133. Por otro lado, Manuel dice que si bien hay 4 bloques de 133 cuadraditos cada uno, habrá que sumarle 4 cuadraditos que faltan en las esquinas, ¿no es cierto? Y Juliana presenta un bloque en L formado por 135 cuadraditos en vertical y 134 cuadraditos en horizontal. Y que si lo duplicáramos nos quedaría formado un rectángulo de 136 por 135 cuadraditos. Aún así, podríamos conservar el esquema de Juliana, forzarlo a coincidir con un cuadrado, con el mismo cuadrado de Manuel y Matías, con algunos ajustes, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Y bueno, quitando los cuadraditos que se superponen en las esquinas, es decir, tendríamos que restarle 2 a la cantidad planteada por Juliana, que era 269 por 2. En este problema nos presentan 5 figuras construidas con fósforos, de 4 fósforos de altura cada una. Difieren unas de otras en la cantidad de columnas que presentan, es decir, cantidad de fósforos utilizados en la base. Nos piden calcular la cantidad de fósforos que llevaría una figura de 10 columnas, es decir, de 10 fósforos en la base. Podríamos dibujar esa figura y ponernos a contar uno a uno la cantidad de fósforos que necesitamos, o podemos calcular para estas figuras más pequeñas la cantidad de fósforos que necesitamos de acuerdo, si es que podemos establecer una relación entre el número de columnas y el cálculo que hacemos para determinar esa cantidad de fósforo. Colocamos debajo de cada figura el número de columnas que tiene y generalizamos con n para una figura de n columnas. Se me ocurre de momento contar primero los fósforos que están ubicados en vertical, pero ustedes pueden razonar de otra forma, es decir, que esta no es la única. Así que bueno, en la primera figura encontramos que tiene 8 fósforos, que lo vamos a escribir como 4 por 2. ¿Por qué 4? Y bueno, porque 4 tiene más que ver con el número de fósforos de cada columna. En la figura 2 tenemos 12 fósforos, es decir, 4 por 3. Y así sucesivamente. Encontramos que en todas nuestras cuentas 4 es un número que se mantiene fijo. Así que
podemos generalizar diciendo que la cantidad de fósforos de las columnas es 4 por otro número. ¿Cuál es ese otro número? Y bueno, vamos a tratar de descubrir qué relación tiene con la cantidad de columnas que tenemos ahí arriba, ¿no es cierto? Si escribimos a 2 como 1 más 1, a 3 como 2 más 1 y así sucesivamente, podríamos decir que para una cantidad n de columnas tendríamos 4 por n más 1 fósforos en vertical. Nos faltarían sumar ahora los fósforos que están dispuestos en horizontal, que para la primera figura tenemos 5, para la segunda 10, lo que es lo mismo 5 por 2, y así sucesivamente. Nos damos cuenta que 5 es un número fijo al que le tenemos que multiplicar en cada caso por el número de columnas que tiene la figura. O sea que si queremos generalizar, tenemos que a la cantidad de fósforos dispuestos en vertical le tenemos que sumar una cantidad igual a 5 por n. Si aplicamos propiedad distributiva y reducimos los términos semejantes, es decir, si sumamos 4n más 5n, obteniendo 9n, ahora sí tenemos una fórmula que nos calcula la cantidad total de fósforo para una figura de n columnas, o de n fósforos en la base. Por lo tanto, para una figura de 10 fósforos en la base, necesitaríamos una cantidad total de 94 fósforos. Bueno, y acá les dejo porque no les quiero robar la oportunidad de que ustedes puedan descubrir por sí solos la generalización o la fórmula para calcular la cantidad de fósforos que necesitan en los distintos esquemas de las actividades que presenta el cuadernillo en adelante.